momento hemos recibido al exministro del Interior, el sociólogo Carlos Basombrío, quien ha elaborado un informe a pedido de IPAE, que ha sido asumido por IPAE, quien a su vez ha elaborado una posición sobre medidas a tomar para garantizar un clima social de apaciguamiento que permita a la acción empresarial poder fructificar. Señor Basombrío, bienvenido a RPP. Muchas gracias. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. La verdad que acepté este encargo porque me gustó mucho la perspectiva que el IPAE planteaba. Están tratando de hacer propuestas al país no solo sobre temas empresariales, incluso no es solo para que la empresa funcione mejor, sino en general para tratar de contribuir a la vida del país, cosa que me pareció bien en temas de igualdad de oportunidades, educación, crecimiento económico e institucionalidad. Ahí enmarcan el tema de seguridad. Yo les propuse que seguridad era muy amplio para abordarlo y que escojamos algún aspecto, y entonces ahí fuimos por el lado de cómo se pueden manejar los conflictos sociales y políticos en el país. Y ahí otra cosa que ellos me planteaban a mí como punto de partida y que me invitó también a aceptarlo fue, el primero, respeto a los derechos humanos, y el segundo, instituciones que puedan garantizar también el orden público, que sea respetuosa de los derechos humanos y eficaz. Y Carlos, ¿cuál es el diagnóstico en este momento justamente del nivel de conflictividad, incluso latente, que hay en nuestro país luego de episodios tan dramáticos y traumáticos como los vividos en diciembre y enero? Mira, la conflictividad en el Perú en las últimas décadas, para ya no ir más lejos, ha sido básica y principalmente conflictividad social. Es decir, aquella que plantea reivindicaciones que por distintas circunstancias no son atendidas, son mal atendidas o se asume que no han sido atendidas como se debe y se sale del marco legal para presionar. Los conflictos sociales clásicos, la mayor parte de ellos con mineras, petroleras, ahora tenemos un caso muy serio, etcétera, etcétera. Y más bien los conflictos políticos han sido básicamente raros en el Perú. Si uno puede identificar tres hitos, la marcha de los Cuatro Suyos, por decir los más importantes, la caída del gobierno de una semana, de Merino por las muertes de estos chicos, y estas últimas protestas políticas violentas que hemos tenido, que han generado también circunstancias en las cuales este problema se ha agudizado. Entonces, latentes hay muchos, en el sentido, respondo precisamente a tu pregunta, y quisiera agregarle que en términos de protestas sociales, muchas, porque hay que ser justos, la gran mayoría se solucionan en etapas previas de conciliación, diálogo. Hay instituciones en el país que se han ido creando y que tienen ese rol, pero una parte termina de otra manera, ¿no? Y es sobre esas, solo sobre esas, en las cuales puede haber o se necesita la intervención de la policía y en esas circunstancias hay normas que cumplir. De acuerdo. A propósito de esas normas, naturalmente todo esto está pensado desde el punto de vista de lo que hemos vivido entre diciembre y enero, Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca, y la situación pendiente en Puno, que anuncian a algunos dirigentes de ahí una toma de Lima para el próximo mes de julio. Y por eso es que usted habla sobre la policía y hace algunas recomendaciones. Naturalmente asumo lo que ha dicho usted, no se trata solo de la policía ni se trata solo de la seguridad que garantice la acción empresarial, sino la paz social en general. Pero hay ciertos temas sobre la policía, por ejemplo, capacitación de las fuerzas del orden en derechos humanos, fortalecer capacidad logística y sobre todo lo que me interesa que usted desarrolle, la inteligencia operativa, porque hay una polémica al interior de la policía de quienes sostienen que se hizo mal al fusionar las tres entidades policiales que existían hasta el 87 y que esto es hecho en detrimento de la PIP, en buena cuenta, es decir, de los policías especializados en inteligencia. Y hay quienes sostienen que es a causa de la no especialización en inteligencia que las cosas suceden sin que las sepamos prever. ¿Qué piensa usted sobre esta polémica? Bueno, las tres policías tenían inteligencia
creo que lo que ellos se refieren es a investigación criminal, lo que hoy día es la DIRINCRE, por ejemplo, la DIRCOTE, la DIRANDRO, etc. Yo soy muy partidario del fortalecimiento de la investigación criminal, creo que nos ha dado muy buenos resultados en varios campos, hay mucho por hacer también. Pero me parece que es que uno no puede vivir de lo que ocurrió hace como ya 40 años o más de 40 años, cerca. Y retornar al pasado. Creo que son en su mayoría ex generales de la entonces PIP, que tienen 10, 15 años en el retiro, que vienen planteando estos temas. Insisto, la investigación criminal, que no es lo mismo que estamos viendo acá, que es inteligencia, que ellos quieren como una especie de retrotraernos al pasado, esa idea que el todo pasado fue mejor. Recordemos que cuando se unificaron las policías en 1987, 88, era porque se disparaban en las calles entre ellos. Venían y era tal la rivalidad que existía entre los distintos cuerpos de policía que en no pocas ocasiones el conflicto entre ellas por quién actuaba en cada circunstancia terminaba a balazos. Increíble. Y ahí es que se funda la Policía Nacional del Perú. Y por último, para no hacerla más larga, hoy el 90% de los policías peruanos no son ni PIPs, ni guardias civiles, ni republicanos, sino han estudiado y se han formado como policías nacionales del Perú. Pronto va a haber generales policías nacionales del Perú. Yo imagino que el próximo año ya deben estar ahí. Y digamos, las generaciones van pasando y eso va a quedar como una circunstancia del pasado. Lo que no significa, no quita para nada la importancia enorme de fortalecer la investigación criminal. Permítanos, señor Basombrío, ir a una pausa, después de la cual retomamos la conversación con usted a propósito de este informe que le ha sido solicitado por IPAE. Vamos a la pausa, Omar, y retomamos nuestra conversación con Carlos Basombrío. Estamos conversando con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, quien ha redactado un documento de 7 páginas a pedido de IPAE sobre la mejor manera de gestionar los conflictos sociales. Hemos hablado naturalmente sobre temas que tienen que ver con la policía, que es la que interviene cuando estos conflictos sociales desbordan, no pueden ser resueltos a tiempo, como hemos lamentablemente vivido en diciembre y enero. Entre las cosas que usted recomienda es definir protocolos más específicos para la toma de decisiones y el establecimiento de responsabilidades en todos los niveles. Esta recomendación parece hacerse eco del hecho de que hay una incertidumbre y una pasada de pelota entre la presidenta, los ministros, los jefes militares, policiales. Hasta este momento no sabemos qué es lo que la Fiscalía hallará y si hallará algo. Pero en todo caso, ciertamente han habido ahí algunas ambivalencias, ¿no? Sí, evidentemente eso está inspirado por ahí. Hay que decir que la policía como institución tiene protocolos muy definidos del uso de la fuerza. Es la regulación del uso de la fuerza, cuando uno lee la regulación, es impresionante. Va desde el policía que le dice, por favor, retírense, hasta en el último extremo la posibilidad de usar armas de fuego en circunstancias determinadas. Y eso es internacional. Pero lo que yo creo que ha pasado ahora es que se ha generado por una visión de la responsabilidad que tienen los ministros, sobre todo en el caso del primer ministro, donde dicen que ellos prácticamente son observadores, ¿no? O sea, que ellos dicen, bueno, hay que restablecer el orden público y que los profesionales del tema se encargan y punto. Y si hacen cosas mal hechas, allá ellos. Es un poco una visión simplificada de lo ocurrido, porque que es grave, porque estamos ante hechos de una gravedad inmensa y de unas repercusiones políticas para el país aún mayores y que nos van a acompañar por muchos años. Es decir, el ministro de Estado, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, sí tienen un nivel y un mando dentro de la institución. O sea, no en el sentido de pongan al teniente tal a cargo de este operativo, o sean 45 aquí, 30 allá, sería una tontería. Pero monitorear, por ejemplo, la toma del aeropuerto de Juliaca al milímetro y tomar decisiones de gobierno de lo que se hacen, si se avanza 1 centímetro más o no. Yo creo que eso es importante, llamar la atención de que eso tiene que estar más específicamente regulado
En la práctica ha sido así, porque la evasión de las responsabilidades políticas ha contribuido enormemente a un clima más difícil de manejar en todo el país, en particular en Puno, que creo que hubiera podido, con diversas iniciativas y un mínimo de asunción de responsabilidades. Debe ser el único caso de un país en que el ministro de Defensa es promovido luego de que al primer ministro, luego que en Ayacucho los militares habían hecho uso excesivo de la fuerza. Habrá que documentarse las individualizaciones y todo eso está fuera de discusión. Pero hay una responsabilidad ahí que uno tiene que asumir. No puede señalar el ministro de Defensa o el ministro del Interior que no tiene ningún conocimiento y no tiene que tener ningún conocimiento de lo que se haga en el terreno. Eso no es verdad y además no es correcto, porque además ha generado un problema político muy grande. Es muy difícil ahora pedirle a las Fuerzas Armadas o a la policía en particular que intervengan en determinadas situaciones cuando tienen la experiencia traumática reciente de que les van a decir al final, si algo sale mal, es culpa solo de ustedes. Muy bien, muchas gracias Carlos Basombrío. Tomamos nota entonces de que la IPAE ha asumido y ha publicado en su sitio oficial el informe que usted elaboró sobre la mejor manera de manejar los conflictos sociales en nuestro país. Muy buenos días. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Carlos Villarreal, que tiene informaciones en directo. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Omar, buenos días, amigos de RPP, directo en directo, para informar que el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, ha presentado una demanda de amparo contra la Ley 31778. Esta es la ley que permite que el Congreso de la República, el Poder Judicial y otros organismos autónomos puedan designar a sus propios procuradores. El Procurador Daniel Soria ha manifestado que se presenta esta demanda de amparo en defensa de la autonomía en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, así como también en defensa del derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad. La aprobación de esta norma en el Congreso y posteriormente refrendada por el Poder Ejecutivo generó mucha polémica y críticas con relación a la autonomía justamente de los procuradores. Entonces, se ha presentado esta demanda de amparo contra la ley que autoriza al Congreso, al Poder Judicial y a otros organismos designar a sus propios procuradores. Todo queda en manos ahora del Poder Judicial. Adelante, Fernando. Omar en estudios. Muchísimas gracias, Carlos, por la información. Recordar que el ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia, también había observado justamente esta norma, pero la presidenta Dina Boluarte decidió promulgarla. Vamos a ver qué ocurre en el terreno judicial, Fernando. 9:29 de la mañana.